Estimados alumnos, bienvenido al programa de Máster en Prevención de Riesgo y Gestión en Operaciones Mineras en el módulo de Procesos Mineros y en la asignatura de Minería Subterránea. Mi nombre es Patricio Leiva Ursúa, yo seré su profesor de esta asignatura. Soy ingeniero geomensor de la Universidad de Santiago de Chile, con un máster en Administración de Empresa de la Universidad del Desarrollo, el doble grado académico de máster de la Universidad de Lleida, doctor candidato en negocios internacionales de esta misma casa de estudio, y también soy experto en prevención de riesgo categoría B y perito judicial minero, y con más de 20 años de trayectoria en el sector minero, tanto en el ámbito público como privado. Pues bien, desarrollaremos a partir de este instante algunos conceptos relacionados con la minería subterránea, partiendo y recordando algunos conceptos relacionados con la industria extractiva minera, una de las industrias más antiguas que podamos reconocer dentro de la actividad del ser humano. Por tanto, una industria de la cual se tienen conocimientos de actividades de hace más de 40.000 años, antes de nuestra era, ¿cierto? Pero bueno, esta actividad minera en general se ha ido desarrollando en el tiempo y el hombre ha ido siendo capaz de poder acceder a los recursos naturales no renovables mediante una serie de etapas en el tiempo, satisfaciendo sus necesidades en búsqueda de los minerales, y por eso que uno, cuando pueda leer la historia, va a reconocer esta en distintos periodos de la humanidad asociados, por ejemplo, a la edad de la piedra, a la edad del cobre, del bronce, etc. La minería en realidad es tan importante para el desarrollo económico de una nación, de cualquier parte del mundo, puesto que cualquier economista e historiador, etc., podrán decirnos que no se concibe el desarrollo económico de ninguna nación, de ningún país del mundo, sin que vaya a la par con el desarrollo minero. Si nos damos cuenta, todo lo que nos rodea o está hecho de minerales o está construido en base a maquinaria hecha por minerales. Por tanto, y especialmente para nuestro país, Chile, la minería, la cual representa cerca del 25% del Producto Interno Bruto, del 20%, perdón, del Producto Interno Bruto, y aporta al erario nacional cerca del 25%, es por tanto una industria potente, y como ustedes bien saben, Chile es reconocido como país minero. Dentro de estos conceptos, entonces, podríamos señalar en esta primera clase que si nosotros llegásemos a un determinado lugar y, como lo hacían nuestros pirquineros antiguos, y encontrásemos una mineralización, un mineral que ha aflorado en la superficie, podemos entonces estar frente a una futura explotación, pero para la cual tenemos que decidir en función de una serie de criterios técnicos, en general, si vamos a utilizar la forma genérica de explotación a cielo abierto o en la modalidad subterránea. Ustedes podrán entender que aparentemente es obvio entender que ocuparemos la minería subterránea cuando, por razones de distribución geométrica del cuerpo mineralizado que ha sido prospectado, explorado, reconocido en su momento, este sea de tal forma, esté distribuido de tal forma en la naturaleza que no sea económica ni factiblemente, técnicamente, poder ser explotado, sino es más bien de una modalidad subterránea. Fundamentalmente tenemos que darnos cuenta, si estamos frente a un cuerpo mineralizado del tipo beta, que pensemos que es una mineralización vertical a la superficie, no sería rentable explotar esta beta en la modalidad a cielo abierto, toda vez pensemos, por ejemplo, que se tratase de una beta de 1 metro de diámetro, pensemos circular y absolutamente perpendicular a la superficie. En tal caso, ustedes comprenderán que si nosotros intentásemos hacer una explotación a cielo abierto, evidentemente que estaríamos todo el tiempo sacando estéril para poder dar ángulos de talud apropiados para que estos sean a su vez estables, no colapsen, ¿cierto? Y
Finalmente, en un periodo determinado del tiempo, pero muy lejano, podríamos comenzar recién a explotar el mineral, pensemos de cobre, de oro o lo que sea, que está dispuesto de tal forma como un, un mineral de 1 metro de diámetro, en forma cilíndrica, ¿cierto? Vertical, absolutamente perpendicular a la superficie, y por tanto nos daríamos cuenta rápidamente de una prefactibilidad o una previa viabilidad del proyecto, que esa no sería la forma indicada de explotar ese yacimiento. Recordemos también conceptualmente que dentro de una explotación minera, antes que elijamos el método de explotación, sea este en la modalidad genérica subterránea o rasgo abierto, previamente hay que comprender que el negocio minero tiene etapas muy bien definidas. Nosotros partimos prospectando un cierto sector. ¿Qué significa prospectar un cierto sector? Significa, estimados alumnos, que uno debe abordar una serie de estudios de ese sector, pero fundamentalmente sin intervenir el área que estamos nosotros interviniendo con nuestro estudio. Nosotros hablamos de prospectar cuando nos dirigimos a un determinado lugar, como decimos los mineros, vamos al cerro y ahí recopilamos la bibliografía del lugar, estudiamos las cartas geológicas disponibles, topográficas disponibles, fotografías aéreas, imágenes satelitales, consultamos a los antiguos mineros que han trabajado en el sector, antecedentes respecto de minerales que hayan sido extraídos en forma artesanal, etc. Y bueno, todo lo que esté disponible, pero que signifique la intervención menor posible en el lugar. Después, en esa etapa, si una vez concluida esa etapa es favorable para nuestras intenciones, si esa etapa da resultados favorables en el sentido de que esa etapa indica que a todas luces hay lo que se denominan manifestaciones de mineral, hay alteraciones geológicas que indican que favorablemente podemos estar en presencia de un cuerpo mineralizado, fruto de estos estudios preliminares, en la prospección misma en esta etapa, nosotros estamos en condiciones de seguir a la siguiente etapa, que es la etapa de exploración minera, una etapa donde se profundizan más los estudios respecto a esa zona que tenemos frente a nosotros. Es una etapa en la cual nosotros ya sabemos que tenemos la información necesaria y suficiente como para poder decir que estamos en presencia de un cuerpo mineralizado que, si bien no lo hemos reconocido en profundidad, tenemos antecedentes suficientes como para poder seguir avanzando en la segunda etapa, que es la exploración. La exploración fundamentalmente consiste ya en intervenir la zona, en hacer una serie de estudios, pero fundamentalmente tener la opción, por ejemplo, de establecer una campaña de sondajes, reconocer la zona con calicatas, con catas, establecer campamentos, probablemente llegar con caminos que no están construidos para llegar con la maquinaria necesaria, en fin, con una serie de actividades que claramente nos indican que estamos frente a una intervención mayor que la etapa de prospección. Aparentemente prospección y exploración aparecen como sinónimos, pero tenemos que diferenciar estos dos componentes, estas dos acepciones en forma distinta para poder reconocer la primera etapa de la segunda y también para estar en plena sintonía con lo que la reglamentación vigente, especialmente en lo que dice relación con la institucionalidad ambiental de Chile, establece para estos efectos. Por tanto, en esta segunda etapa ya debiéramos nosotros estar considerando claramente todo el régimen de permisos que tenemos por delante para poder intervenir un determinado lugar. Por ejemplo, nosotros debiéramos ya, para poder materializar esta segunda etapa de exploración, poder pedir la pertinencia ante la nueva institucionalidad ambiental en Chile a través del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el SEA, de tener la pertinencia ambiental respecto si fruto de estos trabajos de exploración requerimos una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental para estos fines.
Generalmente en esta etapa lo que más se logra solicitar, si procede, si corresponde, es una declaración de impacto ambiental. Pues bien, esta etapa ya cuando nosotros establecemos, por ejemplo, una malla de sondaje, establecemos una cantidad importante de sondaje, por ejemplo, en una superficie de 100 hectáreas, amparada por una concesión minera, porque detrás de esto también está el amparo de la propiedad minera para que pueda existir el negocio minero. Nosotros con esta malla de sondaje no solamente obtendremos resultados respecto de la mineralización que puede estar bajo nuestros pies, respecto a las leyes promedio, ley de corte, una serie de antecedentes que van a alimentar a todos los profesionales que están en el área de estudio, de ingeniería, en la prefactibilidad, en la factibilidad del proyecto mismo, sino que también para establecer otra serie de antecedentes respecto de la geometría del yacimiento, de lo que nosotros podamos reconocer en el momento, para poder pedir que junto con analizar la parte de la mineralogía de las muestras, podamos también nosotros, por ejemplo, conocer qué tipo de roca atraviesan los sondajes, cuáles son las características de esta, por ejemplo, para efectos geomecánicos, para poder estimar, ya sea una mina a rojo abierto o en la modalidad subterránea, una serie de parámetros que van a servir para nuestro modelo estructural de uno u otro tipo de faena que estemos pensando realizar dependiendo de la distribución geométrica de nuestro yacimiento. Por tanto, esta campaña de sondaje tiene varias finalidades. Hay que aprovechar los testigos que uno pueda recabar, pueda sacar de terreno de estas campañas de sondaje, para así comenzar ya a ver que nuestro proyecto tiene viabilidad tanto técnica como económica. En esta segunda etapa, donde nosotros, como señalamos, en esta etapa de exploración, necesitamos una serie de permisos, necesitamos intervenir el lugar donde vamos a seguir reconociendo de una forma más profunda, que probablemente para proyectos de muy baja magnitud no se requieran sondaje o del tipo de mineralización, se requieran, por ejemplo, calicatas solamente, que son zanjas, son heridos que hay en el sector. Nosotros de igual forma estamos interviniendo, estamos llegando con maquinaria y hay eventualmente posibles impactos negativos que puedan generarse con nuestra actividad de exploración, y por eso la necesidad de reiterar que es muy importante hoy día en cualquier empresa consultora de ingeniería, empresa minera, toda el área que hoy día hay en esta empresa dedicada al tema de los permisos, al plan de permiso, al régimen de permiso. Prueba de ello es que Bechtel, Hat, empresas consultoras de ese tamaño que son reconocidas a nivel mundial, tienen departamentos especializados en todo lo que es el tema de permiso, relación con las comunidades, etc. Pues bien, si esta segunda etapa de exploración nos da resultados positivos, nosotros ya podemos comenzar, estimados alumnos, a poder ver la prefactibilidad de nuestro proyecto. Podemos, y ya contamos con una serie de antecedentes, y fundamentalmente vamos avanzando respecto de la certeza de lo que tenemos bajo nuestros pies. En geología hablamos de reservas, y hablamos de reservas fundamentalmente de reservas probadas y reservas probables. En el primer momento, nosotros en la etapa de prospección estábamos frente a reservas probables. Pensemos que estas 100 hectáreas estaban ubicadas en Copiapó, en un distrito minero. Al norte de esas 100 hectáreas teníamos una mina funcionando de cobre. Al sur teníamos también otra mina de cobre funcionando cercana a nuestras 100 hectáreas de esa propiedad minera. Entonces nosotros podemos simplemente inferir que solamente por el hecho de haber dos minas equidistantes a nuestra propiedad minera, podríamos inferir que bajo nuestros pies habría mineralización de cobre. Pues bien, nosotros, si además recopilamos información, que es la primera etapa que he señalado, podemos inferir y podemos hablar en algún momento de estimar reservas probables de ese mineral, en términos simples.
Pero una vez que nosotros exploramos y generamos una malla de sondaje que está bien definida, bien, bien planificada, estratégicamente planteada en terreno, nosotros podemos decir en algún momento, luego los resultados, que estamos frente a reservas probadas de una determinada cantidad de mineral. Podemos decir al final entonces, después de esta campaña, después de cerrar el capítulo 2 de esta etapa, de esta segunda etapa de exploración, que hemos sido capaces de reconocer un cuerpo mineralizado y tener su distribución geométrica y su cubicación en términos de volumen y en términos de toneladas que están ahí esperando ser extraídas, transportadas, beneficiadas y en definitiva ser comercializadas. Entonces, si esta segunda etapa de exploración resulta favorable, tendremos además una serie de insumos para poder comenzar a trabajar nuestra prefactibilidad del proyecto. Inmediatamente en esta prefactibilidad y con la distribución de la mineralización nos damos cuenta, así a grandes rasgos, si la futura explotación de las 100 hectáreas de todo el sector o parte del sector, por ejemplo, serán en modalidad subterránea, que es lo que nos convoca en esta asignatura. Si esto es así, por la característica de esta mineralización, especialmente de su distribución geométrica, cómo está distribuida espacialmente, a eso me refiero, nosotros podemos establecer que el método que económicamente y técnicamente es el más apropiado, genérico, es en la modalidad subterránea. Pues bien, si esto se ha definido, fruto de este trabajo de exploración, donde podemos hacer un modelamiento en 3D, por ejemplo, y hay programas que ocupan los geólogos y los mineros para estos efectos, nosotros podremos de una u otra forma establecer en la prefactibilidad del proyecto esta opción de poder explotar en la modalidad subterránea, pensemos la totalidad de estas 100 hectáreas, porque la distribución así lo indica. Entre otros parámetros, por cierto, no es el único. Por tanto, si nosotros decidimos optar porque así los antecedentes que hemos recopilado, que disponemos, que son absolutamente verificables, que han sido chequeados, han sido validados por una serie de otros profesionales, contrapartes, etcétera, podemos nosotros comenzar a desarrollar nuestra prefactibilidad, nuestro proyecto, a evaluar nuestro proyecto preliminarmente en función de las reservas probadas que tenemos, en función de la ley promedio. Claro, nos gustaría tener una ley estándar en todo el cuerpo mineralizado, pero eso en realidad en la naturaleza no es posible, y nosotros establecemos una ley promedio, y con esta ley promedio también nosotros le determinamos la ley de corte del mineral, ley de corte que está referida fundamentalmente a la ley que se ajusta exactamente para que el proyecto sea económica y técnicamente factible. En términos de evaluación del proyecto podremos decir cuando el BANI igual a cero, por decirlo de una forma económica. Esa es la ley de corte, es decir, es una ley suficiente que me permite ni ganar ni perder. De ahí para arriba yo necesito tener leyes superiores para poder comenzar a ganar plata, y bajo eso en realidad no me conviene explotar ese mineral. Y bueno, también algo que tenía que decir, parte de esas muestras inmediatamente parten a hacer pruebas metalúrgicas para darnos cuenta si, por ejemplo, estamos frente a un cuerpo mineralizado de cobre al 1%, eso significa que si tenemos 100 toneladas de cobre, nosotros esperamos recuperar 1 tonelada de cobre teóricamente, pero para eso las pruebas metalúrgicas nos van a poder decir si, de acuerdo a la actual tecnología disponible en el mercado, nosotros de verdad podemos, y de acuerdo a los costos, la estructura de costos que tenemos, podemos beneficiar técnicamente ese 1% o un porcentaje de ese 1%, que puede ser el 90% de ese 1%, el 80%, etcétera. Lo lógico, lo razonable es que podamos tratar de beneficiar el máximo posible del elemento deseado dentro del mineral, en este caso de cobre. No nos olvidemos que los elementos como el cobre, el oro, no vienen, en general, no se presentan en la naturaleza como elementos individuales, sino que se presentan en forma de minerales, mineral de cobre, de oro, y tienen nombres específicos como la calcopirita
si estamos hablando respecto a un mineral de cobre. También señalar que respecto a las leyes, cuando hablamos de minerales que son más abundantes que otros, nosotros los expresamos esas leyes en porcentaje. Por ejemplo, el cobre y el fierro, nosotros siempre escucharemos hablar de sus leyes, de sus minerales en porcentaje. Un yacimiento de fierro que tiene un 40, un 50, un 60% de mineral, eso significa la presencia del mineral dentro del elemento, perdón, dentro del mineral. Una ley de cobre del 1 al 2%. Y bueno, cuando los minerales son más escasos, como el oro, la plata, siempre ustedes van a escuchar a alumnos hablar de la ley expresada en gramos por tonelada. Y si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia bastante grande respecto de uno y otro. Y ustedes se darán cuenta también de que un mineral o de un elemento es más abundante que otro respecto a la expresión que tiene, si es en porcentaje o en gramos por tonelada. Ahí hay otros casos respecto a los minerales preciosos que se expresan en quilates, en otra forma, hasta en unidades, pero la verdad es que el concepto es que de menor a mayor abundancia, la forma de expresar esto es diferente. Pues bien, una vez que nosotros entonces, ya entendiendo y teniendo claro estos conceptos, seguimos avanzando con nuestro estudio y retomando, tenemos clara la situación de estar frente a una futura explotación subterránea. Bueno, seguimos avanzando y nos vamos a la etapa de prefactibilidad del proyecto, donde ya definimos en una aproximación muy general cuál sería el método de explotación. Si esta prefactibilidad nos da buenos resultados, significa entonces que tenemos que pasar a la siguiente etapa, y que es la ingeniería conceptual. Esta ingeniería conceptual, como su nombre lo indica, es una ingeniería que eventualmente simula situaciones que son muy reales, pero en la práctica lo que uno hace con esta ingeniería conceptual es desarrollar proyectos, desarrollar diseño, pero una etapa que es teórica, es conceptual, como por ejemplo los planes de cierre, los cuales se van a producir, se van a tener que materializar en un futuro. Por tanto, la ingeniería respecto a su plan de cierre es conceptual, en el sentido que probablemente en el futuro tengamos cambios tecnológicos importantes y hagan, por ejemplo, que tengamos que modificar, fruto de estos cambios tecnológicos, en 20, 30 años más, algunos aspectos relacionados con la formulación y preparación de estos planes de cierre y obviamente con su ejecución y seguimiento. Pues bien, si esta ingeniería conceptual, en la cual ya estamos detallando una serie de otros antecedentes, y obviamente ya definimos que el método es subterráneo, el método genérico, pero también en esta etapa ya estamos en condiciones de estar definiendo si estamos frente a un tipo ya más detallado de método de explotación dentro de la modalidad subterránea, en la cual podemos identificar tres métodos o tres submétodos dentro del método genérico subterráneo, que es el método de hundimiento, caserío abierto y método de relleno. En alguna otra clase, cuando veamos los métodos y los riesgos asociados a este, definiremos con mayor detalle esto que es tan importante. También definiremos los accesos, definiremos que toda faena minera subterránea es una serie de labores que se desarrollan muy bien planificadas para poder acceder al recurso minero, poder extraerlo y transportarlo a superficie, a veces hacer algún chancado primario en chancadores que están en forma subterránea dispuestos, dependiendo de la magnitud de los yacimientos, pero eso lo iremos abordando en la siguiente clase. Siguiendo con las etapas del ciclo de vida del negocio minero, una vez que abordamos la etapa conceptual y por tanto definimos lo que nos convoca el método de explotación, en este caso en la modalidad subterránea, seguimos avanzando y entramos a una ingeniería de detalle, toda vez que la etapa conceptual nuevamente nos indica que sigue siendo factible realizar este proyecto, técnica y económicamente. Por tanto, abordamos la etapa de ingeniería de detalle ya con la finalidad de establecer
todos los antecedentes técnicos al más mínimo detalle, planos de ingeniería respecto de campamentos, de líneas de alta tensión, si es que es necesario, subestaciones, si es necesario, respecto de las plantas de beneficio, si vamos a tener asociada a la explotación una planta de beneficio dentro del perímetro de nuestra faena, es decir, todo lo que ustedes se pueden imaginar respecto del establecimiento de un proyecto minero se hace en la etapa de ingeniería de detalle, al máximo detalle, valga la redundancia, con la finalidad de tener planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, las cuales puedan ser abordadas por contratistas o por la propia empresa en la etapa de construcción, fundamentalmente del proyecto. Después que nosotros abordamos esta etapa de ingeniería de detalle, nosotros ya entramos derechamente a la etapa de construcción. Ustedes podrán comprender que previo a todo esto y en paralelo está todo el área de plan de permisos que ya he señalado, pidiendo la pertinencia al sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile y viendo si el proyecto minero entra a través de una declaración o un estudio de impacto ambiental. Generalmente, los proyectos mineros de gran escala, todos y cada uno de ellos, han ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de un estudio de impacto ambiental. Pues bien, una vez que, y eso obviamente es para poder comenzar a construir el proyecto, para poder colocar la primera piedra. ¿Para qué decir poder explotar? Eso se da después. Entonces, si estamos en la etapa de construcción, eso significa que ya sean contratistas o parte de la empresa con recursos propios, con trabajadores propios, estamos en la fase de construcción del proyecto en todas sus dimensiones. Por ejemplo, si estuviéramos una mina de rajo abierto y hubiese una sobrecarga, en esta fase también nosotros estaríamos viendo el pre-stripping o retirar la sobrecarga de material, siempre y cuando no colisione estos trabajos con el desarrollo de otros. Por tanto, son trabajos absolutamente en la etapa de construcción muy bien planificados, muy bien organizados, con toda una gestión de proyectos que se denomina, no solamente una vez que uno se embarca en un tipo de proyectos de enorme magnitud como son los proyectos mineros, tiene que haber una gestión de proyectos absolutamente bien planificada, muy bien gestionada, muy bien dirigida, controlada, para poder cumplir en los plazos, y ustedes bien lo saben, muchos de ustedes son mineros, para poder cumplir dentro de los plazos y habiendo contemplado todas las contingencias que nosotros pudiésemos haber identificado en su momento. Una vez que el proyecto está debidamente construido y hemos salvado la etapa de construcción, nos vamos directamente a la etapa de explotación. Todo esto ya a partir de este momento forma parte del plan minero. Plan minero que está en función absoluta de la vida útil del yacimiento, vida útil que es determinada a partir de las reservas del mismo y a través de la capacidad de la planta que instalemos, si es que instalamos una planta asociada, o los ritmos de producción, ya sea una faena subterránea o rajo abierto. Por tanto, nosotros ahora tenemos que empezar a cumplir con los compromisos si, por ejemplo, tenemos una mina de cobre con un horizonte o una vida útil de 10 años y, por ejemplo, tenemos todo el mineral comprometido y vendido a China. Y tenemos ritmo de producción de tantas toneladas al año, miles de toneladas al año, y por tanto tendremos que producir tantas toneladas mensuales, semanales y diarias, y en tantos turnos diarios. Por tanto, esos ritmos de producción están asociados también al plan minero. Estos planes son revisados, ¿cierto?, permanentemente y tienen que ir siendo capaces de ir salvando una serie de obstáculos que no son tan evidentes. No es como instalar una panadería y poder comenzar a producir pan desde el día primero, teniendo presente la capacidad de instalar la panadería y unas cosas más. En realidad, en minería, nosotros generalmente nos estamos enfrentando dentro de la etapa de construcción y de operación mina, la etapa de explotación, con una serie de fenómenos naturales que no necesariamente tendríamos
o sea, lo esperable es poder haberlos tenido presentes desde un comienzo, pero no siempre es posible tener presente de un comienzo una serie de imponderables que están asociados, por ejemplo, con la presencia en algún momento de fallas, microfallas, con la presencia de aguas confinadas, con la presencia de, si estuviéramos en una mina subterránea de carbón, de exposición de gas metano en determinados volúmenes por extracción de mineral, etcétera. Por tanto, es algo muy dinámico. La minería en sí es una actividad muy dinámica, ya sea en su modalidad subterránea o en su modalidad a rajo abierto. Pues bien, después, cuando ya termina la vida útil del yacimiento, donde se comprende que hemos podido extraer todo el mineral de esta cubicación que hicimos preliminarmente, de este volumen debidamente establecido, cubicado, reconocido, y fuimos capaces entonces de poder haber extraído todo el mineral posible, nosotros terminamos con la vida útil de nuestro yacimiento y no habiendo encontrado más mineral, pensemos, y por tanto no hay ampliaciones ni nada por el estilo, nosotros enfrentaríamos la etapa de cierre del yacimiento. Esta etapa que fue definida originalmente y que de acuerdo a la ley 20.551 debiera haber sido presentado su plan por esta empresa minera en el momento que fue presentado el proyecto mismo, es parte integral del proyecto mismo. Hasta el momento ustedes saben que nosotros presentamos un plan de cierre de acuerdo a lo que dispone el título 10 del reglamento de seguridad minera, plan de cierre que tiene considerado temas de seguridad fundamentalmente, pero ya prácticamente no queda mucho para que se entregue un plan de cierre integrado en todos sus componentes, en todas sus variables, en todas sus dimensiones. Pues bien, esta última etapa tiene que ver con eso. Hay otra asignatura de este módulo que contempla el tema de planes de cierre y por lo mismo se profundizará más allí estos aspectos, esta temática. Y bueno, finalmente, ya al final de los finales, podríamos decir, está la etapa de monitoreo, la etapa de post-cierre. Esta etapa fundamentalmente tiene que ver con seguir en el tiempo, por un tiempo prudente, o el que sea necesario, más bien dicho, haciendo un seguimiento, un monitoreo de todas aquellas variables que se consideren relevantes de tener que ser monitoreadas para poder verificar que, por ejemplo, no se están generando efluentes, no hay migración de metales pesados, no hay generación de agua ácida, no hay un eventual colapso de taludes, de estructuras, no hay un eventual colapso de tanques de relave, etc. Por tanto, esta etapa de poscierre es una etapa también importante que debe ser considerada y que está en un primer momento estudiándose la forma de obtener recursos para poder financiar esta etapa. La ley 20.551 al respecto lo que establece es un fondo para el poscierre, un fondo al cual debiesen concurrir todas las empresas, pueden haber aportes voluntarios, donaciones, pero eso se tiene que reglamentar. Por tanto, estimado alumno, en esta etapa introductoria de la asignatura de faena subterránea, hemos hablado más o menos de lo que es el negocio minero y algunas condiciones que se deben cumplir para que uno pueda establecer desde un primer momento, ojalá, si estamos frente a una mineralización, la cual deba ser abordada en una modalidad subterránea o a rajo abierto. Especialmente, y reitero, una de las características, uno de los requisitos para que se pueda producir esto, indiscutiblemente es la viabilidad técnica y económica. En el fondo, siendo un poco más preciso, esta relación de estéril mineral, que no debe ser superior a una determinada relación, dependiendo de cada caso, dependiendo de la ley promedio, la ley de corte, pero fundamentalmente tiene que ver con la distribución espacial, la distribución de la geometría del yacimiento que ha sido reconocido, que no siempre es tan trivial, que no siempre es de una forma tan precisa como para poder determinar desde un primer momento que estamos frente a una explotación subterránea o a rajo abierto. Es más, en algunas ocasiones hay faenas mineras que son mixtas,
que tiene una parte de la mineración que ha sido abordada en la modalidad de rajo abierto y otra parte que ha sido abordada en la modalidad de minería subterránea. Estimados alumnos, los invito a leer el dossier de apuntes que he preparado especialmente para la asignatura, donde hay una serie de presentaciones que consignan aspectos tópicos de la minería subterránea, especialmente pensado en el máster de prevención de riesgo y gestión de procesos mineros, donde usted